tenemos un Estado que legaliza la esclavitud como una institución, es decir, quitarle todas las libertades a una persona y someterlo casi a una cosa a esa persona. Vamos a decir, bueno, como el derecho de ese Estado lo permite, la Constitución de ese Estado lo permite, vamos a avalar que esa persona no tiene derechos humanos. No tiene lógica. Lo que quizás no existe es Conceptualmente los derechos no admiten discriminación de los alguna, derechos. encuentran un fundamento en la Pero esa persona dignidad sigue teniendo humana y sus solo derechos. se aplican a las personas que se encuentran Si en no, el territorio del hacemos Estado depender que hayan los firmado derechos el Tratado humanos Internacional de de la Paz. buena voluntad de un Estado. Por ejemplo, ¿sí? Y retomando la libertad de expresión y de prensa, tenemos que decir que no es un derecho fundamental la libertad de expresión en China, porque el Estado chino tiene un sistema de censura reconocido, avalado por el propio Estado. Lo mismo en Corea del Norte y lo mismo en la Federación Rusa o en la ex Unión Soviética. Tendríamos que decir, no, esas personas no tenían tantos derechos, supuestos derechos humanos no lo tenían. Por ejemplo, las cuestiones de igualdad. Decimos, todas las personas son iguales, ¿sí? Varones y mujeres y personas no binarias son iguales en Argentina, pero esas personas no tienen los mismos derechos humanos en Arabia Saudita. Entonces tendríamos que admitir, por ejemplo, que las mujeres en Arabia Saudita no tienen la misma categoría de personas y no tienen los mismos derechos humanos. Ahí está la cuestión. Conceptualmente, los derechos humanos efectivamente no admiten discriminación entre las personas. Sos persona, perteneces al género humano, tenés tus derechos humanos. Después tenemos un escollo que es la vida real, la práctica y los mecanismos legales que tenemos para exigirle a un Estado el cumplimiento de los derechos. Los tratados internacionales lo que nos dan son mecanismos legales para exigir el cumplimiento de los derechos. Lo cual no quiere decir que si un Estado no firmó un tratado de derechos humanos, la persona automáticamente pierde sus derechos humanos. No, los tiene por el hecho de ser persona, ¿sí? Después no se cumplen, como muchos derechos, y como pasa también en Argentina, ¿no? Que no siempre se cumplen los derechos. Profe, ¿y si no firma el tratado, la persona puede exigir el derecho o no? ¿O sí lo puede exigir? Exigir, lo podemos, teóricamente, yo te puedo decir que sí. Yo puedo exigirle al Estado que respete mi vida, que respete mi libertad. ¿Sí? Lo puedo exigir. Y tendría legitimación teórica. Lo que no tengo es legitimación legal. Claro, no puedo hacer cumplir. Por ejemplo... O sea, en base a lo que dice la tercera sería verdadera entonces. Ahora vamos con la tercera, pero vamos a quedarnos en la segunda para no estar lío. ¿Sí? Si antes de que esté tan extendido la participación política de las mujeres en los que son los derechos políticos, tanto en ir a votar como en poder postularse para un cargo. Existían lo que se llaman los movimientos sufragistas, que son grupos de mujeres, ¿sí?, que lo que pedían era participar de las votaciones generales. Los derechos políticos existen desde que se sancionó la Constitución Nacional. Sin embargo, en Argentina la mujer no votaba. El voto se hace decreto universal y obligatorio con la ley Sáenz-Peña, y sin embargo la mujer no votaba. La mujer vota tiempo después. ¿Eso significa que no tenía intrínsecamente un derecho a votar? No tenía derecho a participar, era persona. ¿Podía exigirlo legalmente? No tenía norma jurídica, pero sí tenía una legitimación, un fundamento teórico para hacer ese reclamo y decir, tanto mujeres como varones podemos votar siempre que reunamos ciertas condiciones, como por ejemplo la mayoría de edad, o una edad límite, ¿sí? No va a ir a votar una persona de 10 años. Ahora, persona mayor de edad con capacidad de decidir tiene derecho a participar de la vida democrática, independientemente del sexo.
o de la orientación sexual, o de la autopercepción, o de lo que es persona, tiene derecho a participar de la vida democrática. Hay una legitimación en poder exigir, ¿sí? Son exigibles desde ese punto de vista, pero lo que no tengo es un remedio, un recurso legal, una garantía, un amparo, un habeas corpus, un habeas data, que son los mecanismos que todavía no vimos, que lo vamos a ver cuando terminemos de ver derechos, que son las formas jurídicas, las acciones que podemos presentar ante tribunales para exigir que se cumpla un derecho. Y les decía, esta redacción tiene una contradicción que es intrínseca, porque si decimos, los derechos humanos no admiten discriminación alguna, encuentra un fundamento en la dignidad humana, yo lo que estoy diciendo acá es, toda persona tiene dignidad humana, el fundamento de los derechos es la dignidad, todas las personas lo tienen, no puedo hacer discriminaciones, porque el fundamento está en la dignidad y no en la ley. Por ende, si yo después digo que solo se aplica a las personas que están en tratados, en estados que firmaron tratados, me estoy contradiciendo. Porque si el fundamento es la dignidad de la persona, no tiene que ver con la buena voluntad del Estado que hizo la ley. ¿Se entiende? Bien, obviamente estaba puesta a propósito, ¿no? Para que falte esta duda. Y ahora sí vamos a la 3. La 3 dice, si un país no ratifica un tratado de derechos humanos, significa que no puede exigirse el cumplimiento de las obligaciones que contiene dicho tratado, aun cuando éstas estén vinculadas a cuestiones de derechos humanos. Haz la pregunta que hice recién, casi. ¿Verdadera o falsa? Verdadera. Verdadero, claro. ¿Alguien opina que es falsa? Bien, acá es lo contrario, ¿sí? Acá es más de un positivismo. Yo le puedo exigir hoy, por ejemplo, a Venezuela, que ya no es parte de la Convención Americana, que respete los derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Claro, no. No, porque se fue. Con lo que había explicado el profe en su momento en la dictadura. Estaba firmado, ya estaba no firmado, pero estaba firmado pero no ratificado. No ratificado. Se ratificó después. Exacto, Argentina ratifica después de la dictadura